Escuche a continuación Cátedra Radial, un espacio de libre cultura para todos los cubanos, presentado por Radio República. Cátedra Radial le ofrece entrevistas que van más allá de la censura, temas que ayudan a enriquecer el espíritu y el intelecto humano. Ya está en el aire Cátedra Radial, con su moderador y analista, Aramis Pérez. Radio República, por la importancia en el contenido y por el valor histórico de estas grabaciones, tiene el honor de presentarles una serie de programas con la participación del doctor José Ignacio Rasco, realizados entre septiembre y diciembre del 2006. El doctor Rasco, abogado, profesor, periodista y político cubano, fundador del Partido Demócrata Cristiano, luego de una fructífera y dedicada vida a la libertad de Cuba, falleció en Miami el 19 de octubre de 2013. Bienvenidos amigos a otra edición de nuestro programa, el espacio radial que representa un foro de libre cultura para todos los cubanos. Hoy nos encontramos conversando de nuevo con el doctor José Ignacio Rasco, fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y del Instituto Jacques Maritain. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas, encantado de estar contigo de nuevo, Aramis. Me parece que interesante el planteamiento que estabas haciendo para tratarlo públicamente, para que llegue el mensaje a Cuba. Me parece que un poco de ilustración política desde el punto de vista democrático, sobre todo para que nuestro pueblo entienda definitivamente en qué consiste la función del Estado y cuál es el papel exacto del Estado dentro de una concepción democrática, sobre todo como la que nosotros queremos. Sí, estamos continuando este ciclo de programas sobre la ética y la política y vamos a entrar en este tema que mencionó el profesor, el papel del Estado en la sociedad. Hemos estado tocando este tema desde el inicio del ciclo cuando discutimos las distintas formas de gobierno. Correcto. Y también el concepto del bien común. Se definía, según el profesor, en torno a bienes materiales y también intangibles como la libertad y también la equidad en el campo económico. La justicia y la equidad, las dos cosas. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia, viendo la evolución histórica del Estado. Porque lo que nosotros conocemos como un Estado no ha siempre existido. Es algo que tiene un punto fijo de entrada en la historia mundial, específicamente el Tratado de Westfalia, que terminó la Guerra de los 30 años en el siglo XVI. Y entonces este tratado definió lo que conocemos hoy como el Estado-Nación. El Estado imperaba sobre un territorio definido donde se encontraba un pueblo particular, una nación, y que los otros estados no tenían el derecho de intervenir en sus asuntos internos. Pero otras concepciones anteriores a esta, podemos regresar a Aristóteles y a los pensadores de la época clásica que vivían en ciudades-estados. Estas entidades eran más pequeñas, existían dentro de una misma nación, pero se basaban alrededor de un espacio público, de una polis, una ciudad, y entonces los ciudadanos de ese polis, entre ellos, según una forma aristocrática, democrática o monárquica, determinaban las cuestiones que afectaban la vida en común, es decir, la administración de la justicia, de ahí viene el sistema del jurado que conocemos hoy en día, la defensa y la guerra, y también tenía una función religiosa el Estado, aseguraba que se cumplían con los requisitos de la fe religiosa, que se hacían los sacrificios a los dioses y se mantuvieran los templos. Seguimos entonces adelante en la historia y podemos encontrar en la época del medievo en Europa el sistema llamado feudal. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre esa estructura política de la época medieval y la que conocemos hoy en día? Bueno, en la época medieval realmente es el feudalismo lo que se constituía, ¿no? Sí, un señor feudal con determinada área de territorio tenía lo que se llama siervos, los siervos de la gleba, y entonces prácticamente no había una capa intermedia, una clase media, digámoslo así, ni ilustrada, sino que era un grupito muy selecto de oligopodio, que era el señor feudal, que a su vez constituían con otros feudos dentro de un país, pudiéramos llamarlo así, dentro de una región,
donde había supuestamente un rey que cubría todos esos feudos, pero que en la práctica había una gran lucha de poderes entre los pequeños feudos y el que trataba de manejar todos los feudos en un afán de buscar una cierta nacionalización en el sentido de formar una nación, y como de hecho así se fue formando realmente, ¿no? En la época después del barroco y de la ilustración se fue ilustrando eso, pero es a partir de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa cuando ya yo diría que se va desglosando el campo político y social y territorial propiamente dicho, para buscar una entidad de mayor categoría, de mayor clase, con un gobierno, como hablábamos el otro día, constituido por una monarquía o por una república, depende de la forma en que se trate, pero donde ahí empiezan un reconocimiento, y esto es importante, de la persona, del individuo por lo menos, con sus deberes y obligaciones, ¿no? Las declaraciones de principio que movió a la gente buscando en la Revolución Francesa la igualdad, la fraternidad, la libertad, etcétera, y los principios de la Revolución Americana, que fueron tan democráticos y que ejercieron tanta influencia en todos los países suramericanos después, conjuntamente con la Revolución Francesa. De modo que estamos ya en el estado de nuestro tiempo, como lo conocemos hoy, claro, cada vez con mayor complejidad, con mayor dinámica, con una situación realmente difícil, donde con lo político, lo estatal propiamente que se ha mezclado lo social, en ocasiones lo religioso y lo moral y lo ético, que en definitiva siempre influye en toda la conducta humana, de modo que el papel del Estado en la sociedad moderna ha crecido, como diría joven, como un leviatán casi, ¿no? A tal extremo de que en algunas formas estatales modernas el totalitarismo es la invasión por parte del Estado de todos los sectores y de todos los cubículos de privacidad que puedan existir. Esa analogía suya, profesor, de Leviatán, viene de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que fue el pensador político y filosófico británico, cuya obra de este nombre, Leviatán, pues decía que al hombre lo tenía que controlar el Estado, y que una de las funciones principales del Estado, o una de las estrategias que iba a seguir el Estado para hacer esto, es minimizando el impacto que tienen los individuos que se sobresalen en la sociedad. Y este es un pensamiento que viene desde Aristóteles, que lo discutimos un poco en el primer programa de este ciclo, que es una táctica clásica de las dictaduras. Y entonces el sistema totalitario, como el de Alemania nazi, el de la Unión Soviética, el actual en Cuba, Corea del Norte, el fascismo italiano. Ajá, también de ahí deriva el nombre totalitario de una frase de Mussolini, que quería arrogar todas las funciones de la sociedad bajo la égis del Estado. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, todo bajo el Estado. Esa misma fue. Pues esto es lo que hace el régimen actual cubano. Y vamos a seguir analizando el Estado totalitario. Ya que has tocado ese asunto, fíjate la situación precisamente en la actualidad de Cuba, un régimen que transmite el poder por hermano, de hermano a hermano, ¿no? Sin una arquitectura jurídica que justifique todo eso, ¿no? Sino por un designio unipolar, arbitrario, familiar, y que además no se actualiza de un modo público, sino se mantiene en la sombra, en el misterio, en la interrogación y en la duda. No hay comunicación ni con su propio pueblo cubano, ni con el pueblo extranjero, ni los cubanos exilados. O sea, el misterio, como si fuera una tribu encuevada, y eso es lo que está dando la sensación cuando hay un Estado que no tiene normas jurídicas ni éticas de ninguna clase, sino que es el totalitarismo perverso en su grado más alto y dominante, puesto que absorbe toda la forma del poder y todos los fondos del poder. No hay nada en estos momentos en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, yo creo que tenga esa característica tan totalitaria que ni Mussolini ni Hitler, en los peores tiempos de sus abusos despóticos desde el gobierno, pudieron jamás imaginar. Sí, quizás nuestro oyente en Cuba se pregunta que por qué destacamos este tema del totalitarismo. ¿No es suficiente el concepto de la dictadura? ¿Por qué no, profesor? No, porque la dictadura
es una mano fuerte, poderosa, pero que se atiende a ciertas cosas que yo diría de utilidad personal, jurídica o gubernamental, pero sin meterse con la familia, ni con la escuela, ni con las empresas privadas, sino que arrasa completamente con toda la familia, con toda la escuela, es decir, es el señor absoluto, el Leviatán que tú comentabas ahorita. Con el mismo pensamiento y la misma conciencia individual. Exacto. El Estado totalitario, a través de organizaciones de masa, de cuerpos represivos, de leyes opresoras, sistemáticas. Y todo sin consulta, sin manifestación de la voluntad popular ni privada de ninguna clase, sino por la imposición violenta, a base de la fuerza, a base de la fuerza y del descaro y la decepción. Haciendo se apodera del terror que le impone al ciudadano para, pues, tratar de hacer el alma. O sea, es que llega a ese punto. Uno no puede decir solamente conciencia y derechos individuales, llegar hasta la misma alma de una persona y hacerla una pertenencia del Estado. Es como una mecanización absoluta, ¿verdad? Rígida, automática, donde la voluntad humana no cuenta para nada. Y cuando se hacen manifestaciones públicas, por ejemplo, obligadas, forzosas, porque se va a buscar a la gente en los trabajos, si no vienen a la manifestación pierden el trabajo, o sea que es una cosa sin consulta alguna, sin dejar el menor espacio para el libre albedrío humano, para la libertad, que es la potestad más grande, más gigante, la más preciosa del ser humano. Sí, una última observación sobre este fenómeno. La pensadora alemana judía Hannah Arendt, en su obra Orígenes del totalitarismo, observa, bueno, ella hace un análisis de los factores que llevaron a la creación de estos tipos de sociedades en Alemania y en la Unión Soviética, pero también nota que la tecnología disponible en el siglo XX pues podía extender la capacidad del Estado de pues imponer su voluntad, en tanto que la tecnología sirve para extender las capacidades humanas de proveer el bienestar, de crear la riqueza, de aumentar el conocimiento, también usada para fines tiránicos, dio paso a este régimen innovador que jamás se había visto en la sociedad humana, que se llama totalitarismo. El totalitarismo marxista ha sido el peor engendro totalitario que ha habido jamás en la historia del mundo. Fíjate que aun en los países europeos que lo adoptaron anteriormente, claro, impuesto también por la fuerza del estalinismo y demás, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se llamó la Europa del Este, hasta el propio principio citadino de Berlín se dividió en dos mitades por medio de un muro vergonzoso, horripilante. De un lado, la Alemania occidental, que permaneció todavía un poco libre en cuanto a Berlín se refiere, y del otro lado, la oriental, donde el socialismo se imponía, pero con una fuerza peor que la nazista, violenta, staliniana en definitiva, y hubo que romperlo algún día felizmente, y igual que se liberó a todos los países de lo que se llamó la cortina de hierro, porque era una vida totalmente, bueno, como la que se vive en Cuba actualmente, realmente podemos decir, donde se ha impuesto el fidelismo con una violenta impresión, primero con la cooperación de Rusia y después de otros países también que han venido ayudando, y últimamente Venezuela, el señor Chávez, que es un dictador también, aprovechando el derroche petrolero en estos momentos con los altos precios que le da una entrada como jamás Venezuela pensó, y parte de ese dinero se está dando a Cuba para beneficiar al dictador y para beneficiar la situación violenta de un Estado que no produce nada, de una sociedad que no puede producir, porque la estatización ha sido tan grande que todos los índices de producción en la agricultura, en la ganadería, en la industria han bajado tremendamente, y el pueblo, en una pauperización aumentativa cada día, está pagando las consecuencias, y por eso la gente tiene que emigrar, tiene que buscar balsa, tiene que buscar salida, porque no se resiste realmente, no hay posibilidades económicas para mantener una familia con dignidad y con decoro. Sí, un signo de esperanza, pues viene de la misma historia de los fines, o sea, de las caídas de todos estos sistemas totalitarios que parecían en un momento eternos, monolíticos. Se cayeron los más longevos, la Unión Soviética, a base de la no cooperación,
y a base del fracaso, a la debilidad económica, política, moral que se creían en todos estos gobiernos. Y la resistencia clandestina, la disidencia, la oposición interna, que fue poco a poco con la cooperación de algunos exilados en otros países que no abandonaron su amor patrio de ninguna manera por la situación de fuga en que se vieron envueltos, pero que contribuyó también a la restauración y a la eliminación del sistema comunista en Polonia, en Hungría, en Rumanía, en todos los demás países. Efectivamente, profesor. Arendt observaba que el principio según el cual se regían estas sociedades totalitarias era el terror. Utilizaban el terror. Esa es la palabra, exactamente. El terror, no el miedo, porque en el miedo cabe espacio de razonamiento. Uno dice, bueno, si vivo de tal manera, salgo un poco mejor, si coopero, entonces se me hace menos difícil. Pero el terror de los estados totalitarios, el terror que vive el pueblo cubano, es que hasta si uno trata de seguir las reglas y esto y lo otro, de todas formas puede aparecerse la G2. Si uno sencillamente trata de vivir, como usted dijo, con dignidad, de mantener a su familia en el proceso de la vida cotidiana, esta invasión total del Estado crea tantas oportunidades para caer en problemas con el aparato represivo que uno vive en terror. Y entonces la clave para derrotar ese sistema es perder el terror y perder el miedo y negarse a cooperar. Esto está muy bien, efectivamente, hay que perder el miedo, hay que lanzarse. Claro que es un pueblo desarmado, pero no desalmado. Ahora mismo acaba de fallecer un gran peleador de la libertad dentro de esa disidencia cubana desde mucho tiempo atrás, Gustavo Arcos Verne, sí. Que cuando se dio cuenta de a dónde iba la revolución que se había iniciado en el año 59 por caminos de totalitarismo marxista, él, que era un hombre de espíritu, hombre cristiano, hombre católico, pues naturalmente se rebeló contra todo aquel sistema y pasó tremendas pruebas en la cárcel y en el interior de la isla misma, pero nunca dejó de pelear, y fue por eso uno de los grandes iniciadores de la campaña por los derechos humanos en Cuba, en la Cuba esa absolutista del castrato. Bueno, quedan unos 8 minutos y vamos a ir del análisis teórico y partiendo de esta, bueno, es hasta cierto punto una digresión, pero sumamente relevante sobre la vida en el sistema de un Estado totalitario, para ver una visión un poco más positiva, una visión alternativa del Estado que, bueno, pues un Estado basado en principios, basado en leyes. Sí, con respecto al mercado, con respecto a la libre empresa, a la libre iniciativa de los ciudadanos para que puedan establecerse en negocios, en oportunidades de trabajo, para mejorar su vida en el orden económico y a la larga también en el orden espiritual, dándole un poco de paz y tranquilidad para poder alimentar a una familia. Ese es un poco el ideal que tiene todo pueblo que merece respeto y consideración por parte de los gobiernos que lo dirigen. Sí. Si uno mira a la política del llamado primer mundo, por ejemplo Europa Occidental, algunos de los países postcomunistas, Norteamérica y también los países de América Latina que han tenido sus fallos y dictaduras, pero están caminando hacia la democracia y la libertad. Sí, uno ve un consenso un consenso amplio. Hay diferencias de grado entre estos diferentes tipos de Estado, pero hay un consenso que el Estado existe porque es la voluntad de la ciudadanía que haya un Estado. O sea, sí, el pueblo es anterior al Estado. Totalmente, y esto es importante, pues si no se cae en una estatolatría, en una adoración forzada, además, del Estado por parte del hombre de turno, de mando, llámese como se llame. Hay que terminar, pues, con ese espíritu de sumisión y rebelarse contra esa forma tan bestial de la conducta de un Estado frente a la masa de la población ciudadana. Sí, y el origen de mucho de este pensamiento, aunque extiende hasta la época clásica, tiene antecedentes cristianos. En el mundo moderno, el antecedente más importante es el pensamiento de John Locke, que dijo que el Estado existe para preservar los derechos del ciudadano. Y también que el pueblo tenía el derecho de rebelarse, como usted estaba diciendo,
cuando un gobierno se vuelve ilegítimo, cuando cae en una decadencia, violando a los derechos de... Y cuando hay libertad de expresión, como no hay en Cuba ahora, por ejemplo, que hay muchos periódicos, revistas y distintos programas radiales o televisivos, se puede decir lo que uno piense sin temor a la cárcel, sin temor al paredón, es como los pueblos pueden progresar y pueden avanzar. En los Estados Unidos, por ejemplo, la campaña de Martin Luther King contra la discriminación racial ha logrado que la igualdad cada día sea mayor en los Estados Unidos y que aquellas diferencias de la época de la esclavitud que todavía quedaban como rezago de aquella subcultura hoy han sido eliminados. Ojalá en Cuba haya un espíritu democrático donde no haya privilegiados, que son los que están en el poder, que gozan de todas las prebendas, y los no privilegiados, que es el pueblo llano, el país entero en definitiva, que no puede disfrutar de los beneficios que solamente los jefecillos o los jefezotes son los que tienen en su favor. Sí, y siguiendo el análisis de este consenso que se encuentra en los países libres y democráticos, uno ve que el Estado tiene 3 ramas básicas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Exactamente. Y que son independientes. Lo hemos comprobado también en todos los países democráticos, donde muchas veces el Poder Judicial le dice al Congreso o le dice al Poder Ejecutivo: alto un momento, que eso va contra la Constitución, eso va contra los derechos naturales, etcétera, y entonces se paraliza la acción de la conducta agresiva de cualquier legislación. Sí, o sea que existe lo que se llama una separación de poderes. Separación de poderes, un principio fundamental de la democracia. Sí, exactamente. Montesquieu para acá. Porque en un estado totalitario, por ejemplo, están combinados los 3. Si uno analiza el ejemplo de Cuba, uno ve que la condena criminal puede ser una decisión política del partido, o que puede venir una orden del Consejo de Estado. El Ejecutivo puede promulgar una ley sin consulta popular. Exactamente. Y el Poder Judicial puede detener esa ley, como ha pasado en los Estados Unidos en varias ocasiones. También que el Poder Judicial es capaz de, bueno, no solamente de revisar leyes que sean promulgados, sino de crear prácticas nuevas y leyes nuevas que tienen tanto vigor como las que surgen del mismo pueblo a través de su representante. Es un peligro que se vive también en países más libres y democráticos. Así es. Bueno, profesor, en los pocos minutos que nos van quedando, yo sé que usted quería elaborar un poquito más sobre el papel del Estado en relación al bien común. Yo creo que la fórmula que se me antoja dentro de la sociología cristiana, por lo menos, es la intervención del Estado, la mínima, ¿no? Tanto cuanto sea necesario para el bien común. Tanto cuanto sea necesario para el bien común. Si es más de lo que es necesario, se cae en el colectivismo, en el totalitarismo, en el socialismo extremo, cosa que condenamos. Si es menos, se puede caer en la abstención total del Estado, el cruzarse de brazos, el laissez-faire, laissez-passer que decían los franceses de la fisiocracia, y entonces eso puede perjudicar a los intereses generales de la población, al bien común en definitiva, y por eso hay que huir de Estado. Los extremos son malos casi siempre. La virtud está en el medio, ya lo decía Aristóteles, lo repitió Santo Tomás muchas veces, de modo que la prudencia aconseja justamente un mínimo de intervención, tanto cuanto sea necesario para el bien común, por respetar la persona humana, sobre todo con su individualidad, con su poder de iniciativa, para en el orden cultural o en el orden comercial o en el orden empresarial, en cualquier tipo de orden. Hay que respetar la voluntad y la libertad humana por encima de todo. Bueno, con ese pensamiento vamos a cerrar. Quisiera darle las gracias a usted, profesor, por compartir con nosotros de nuevo. Gracias a mí por la cooperación magnífica. Sí, quisiera decirle a nuestros oyentes en Cuba que estamos muy contentos que estén disfrutando este programa. Esperamos que les seamos pues un beneficio en su formación intelectual y social como ciudadanos de una Cuba libre que ya viene llegando. Y todo empieza con la no cooperación. Muy bien. Bueno, hasta un próximo programa. Se despide su servidor, Aramis Pérez. Han escuchado Cátedra Radial, un espacio de libre cultura dirigido a todos los cubanos. Les esperamos en una próxima edición de Cátedra Radial, conducido por Aramis Pérez. Cátedra Radial fue una presentación exclusiva de Radio República.